La pregunta para el día de hoy es, ¿cómo funciona el engaño? Para que un engaño sea productivo, necesita establecerse un imbalance de información. Una de las dos partes, digamos, la parte A, tiene que tener más información que la parte B. Así entonces la persona que tiene más información puede engañar, puede aprovecharse de la ignorancia de la persona que no tiene la información para así entonces conducir a esta persona a el engaño, a tomarle ventaja, etc. Desde el inicio de la época de los seres humanos, desde la historia de los que ha empezado los seres humanos, Lucifer se ha aprovechado de la ignorancia de los seres humanos para tomar ventaja sobre los seres humanos. Este imbalance de información significa que la persona que no tiene toda la información desconoce las consecuencias de decidir de una u otra manera. Si Adán y Eva hubieran podido ver todos los resultados y el dolor y la pena y el sufrimiento y la muerte que le traería a la humanidad el comer de aquel fruto del árbol prohibido, jamás lo hubieran hecho. Pero como no tenían esa información, ellos pensaron que estaban tomando la decisión correcta, porque Lucifer les dio información a medias, pero había un imbalance de información porque Lucifer tenía más información que ellos. Cuando llegamos a la Biblia nos damos cuenta que en todas las historias bíblicas, siempre que un ser humano decidía en contra de los principios divinos, cosechaba consecuencias negativas. Cuando llega Jesús a la tierra y camina por aquí, cuando viene a ser tentado, en vez de ponerse a discutir, él simplemente le refiere al mismo Satanás información de la Biblia, diciéndole, escrito está. Y es curioso que aún en un debate teológico, el mismo Satanás toma la Biblia, le corta pedazos a su conveniencia, los combina y hace un argumento teológico. Jesús, que estudió la Biblia, que conoce la Biblia, le responde, número uno, capta la trampa y le responde con la misma Biblia otra vez. En esa discusión, en esa tentación que hubo, Jesús no perdió porque hizo uso de dos cosas. Número uno, él tenía la información a la mano, así que Satanás no tenía una ventaja sobre él. No había un imbalance de información, pero nos creó un precedente y nos dio la fórmula de que si nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios, aunque no tengamos toda la información a la mano, la consecuencia va a ser positiva porque dice la palabra de Dios que dice la palabra de Dios, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para la cual yo la envié. Y el mismo Dios promete que en Josué 1:8, si nosotros decidimos hacer todas las cosas conforme están escritas en el libro de la ley, dice el mismo Dios que Él hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Así que, aunque existe el imbalance de información, eso no significa que tenemos que ser víctima de ese imbalance de información, porque la realidad es que, aunque no tenemos toda la información disponible a la mano, Dios ha hecho posible en su gran misericordia que todos tengamos acceso a la Biblia. Usted la puede tener en su celular, la puede tener en el iPad, la puede tener en, ¿cómo se llama?, en manera física, la puede tener en su computadora, la puede tener en el internet, la puede tener en todos los lados, habladas en el idioma que usted quiera. ¿Por qué Dios nos da la Biblia? La función de la Biblia es minimizar o eliminar por completo el imbalance de información que Satanás o Lucifer tiene sobre nosotros. Eliminando ese imbalance de información, entonces podremos ser libres de las consecuencias negativas que Lucifer quiere crear en nuestra vida para que entonces, experimentando unas consecuencias negativas, empecemos a dudar de Dios, nos separemos de Dios y nos hundamos más. Ejemplo bíblico. Job pensaba tener toda la información, sin embargo, él mismo demuestra su ignorancia cuando, quejándose y defendiéndose, dice, si no es Dios que me está haciendo esto, ¿quién es? En su discurso, Job revela que desconocía la existencia aún del mismo diablo.
Y esto lo llevó a acusar a Dios y a defenderse de que era Dios que le estaba creando todo el mal que le estaba aconteciendo a Job, cuando en realidad era Satanás que lo estaba fastidiando. Por eso cuando Job entonces se encuentra con Dios más tarde al final del libro, él entonces reconoce que de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza, dando a conocer y a decir bien claro que Job no tenía toda la información en relación a Dios. Por eso después que hay un dato interesante, cuando Dios se encuentra primero con Job, le dice, ¿quién es ese que oscurece el entendimiento con palabras sin sabiduría? Después que Job ya entiende qué es lo que está pasando, empieza diciendo, ¿quién es ese que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría? Eso es refiriéndose a Lucifer, que engaña a los seres humanos utilizando el principio de imbalance de información. Segundo, ya que sabemos que existe el imbalance de la información y ya que sabemos que la Biblia, Dios nos la ha dado para que al seguir sus principios podamos garantizar consecuencias positivas, aún sin tener toda la información, necesitamos reconocer otro tipo de, otro tipo de verdad que nos ataca a todos, y es que con el paso del tiempo, los individuos han formado grupos de individuos y estos grupos de individuos han dado como resultado el nacimiento de comunidades o sociedades que promueven cierto tipo de comportamientos y o de actitudes que para ese grupo de personas son actitudes buenas y positivas. Lo interesante de viajar, lo interesante de conocer a diferentes personas es que si usted viaja por el mundo se va a dar cuenta que las diferentes comunidades promueven diferentes tipos de comportamientos y todas piensan tener la razón. Hay comunidades que promueven el ahorro y para ellos el ahorrar es sumamente importante. Hay otras comunidades, por ejemplo, si usted habla con una persona de Suiza, la gran mayoría de ellos prefiere rentar sus departamentos y dicen que es mejor rentar. Y por generaciones viven rentando. Sin embargo, cuando usted va a donde una persona italiana, muchos de los italianos, su mayor empeño es ser dueño de su propia casa. Y desde que se gradúan de la universidad, lo primero que quieren es ser dueño de su propio piano, que sería su propio apartamento. ¿Por qué? Porque en su cultura, en su comunidad, ese comportamiento es aplaudido. En la comunidad suiza, el rentar el apartamento, ese tipo de comportamiento es aplaudido. Hay comunidades que promueven el estudio, hay comunidades que promueven el, podría decir, el libertinaje, hay comunidades que no promueven el libertinaje. Y así cuando uno viaja por el mundo se da cuenta que hay diferentes grupos que promueven diferentes tipos de comportamientos. ¿Qué sucede con las personas que están dentro de ese grupo? Una cualidad interesante de los seres humanos es que, al igual que los animales, hacen lo que hace la mayoría, porque siendo parte de la mayoría, ellos pueden entonces asegurar su seguridad. Si tú te vistes como todo el mundo, hablas como todo el mundo y vives como todo el mundo no te va a caer encima para criticarte, ni para señalarte, ni para burlarse de ti. Nadie quiere ser burlado, nadie quiere ser señalado como el raro, nadie quiere verse como extraño. Todo el mundo necesita la aceptación del grupo. Y buscando la aceptación del grupo, entonces adoptamos, sea la moda, los gustos y los comportamientos del grupo. Sin embargo, la Biblia dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno promueve comportamientos basados en su información que él sabe producirá consecuencias negativas. Para no complicar el asunto, Satanás sabe que ciertos tipos de comportamientos producirán consecuencias negativas en la vida de quienes los practican. Entonces él simplemente utiliza de mecanismos como los siguientes para promover estos comportamientos. Mecanismo número 1. Asegurarse de que lo bueno sea presentado como malo, aburrido, como una imposición o una opresión. Si tú sigues las cosas buenas, vas a vivir oprimido toda la vida. Y entonces pone a las cosas malas como
buenas, divertidas, como la verdadera libertad. Cuando la realidad es que lo bueno me hace libre y lo malo me hace esclavo. El alcohol me hace esclavo, el no tomar me hace libre del alcohol. Las drogas me hacen esclavo de las drogas y el no usar las drogas me hace libre de las drogas. Pero a todo el que todo el que sale al mundo se va a dar cuenta que no, no hay nada más divertido que emborracharse. Ajá. Nada más divertido que usar drogas. Ajá. Nada más divertido que esto y esto y esto. Entonces vivimos en un mundo donde se ha logrado con el paso del tiempo que la gran mayoría persiga, busque, adopte comportamientos que les han enseñado, porque han sido formados en esa cultura, les han enseñado que si tú practicas eso vas a ser feliz. Y duran toda su vida practicando cosas que jamás le darán la felicidad que ellos buscan. Pero como todo el mundo lo está haciendo, no es posible que todo el mundo esté incorrecto. ¿Se entiende cómo va esa psicología media rara? Dios en su misericordia y en su amor hacia con nosotros, desde que Adán y Eva pecan, Dios viene y comienza a instruirlos a ellos. Número uno, en el plan de salvación, que es Génesis 3:15, pero también nos da a la Biblia y a las historias y los principios encontrados en ella para que nosotros empecemos a adoptar los principios que Dios nos garantiza producirán los resultados positivos que necesitamos para ser felices. Ejemplo, José sabía que era pecado meterse con la mujer de otro hombre. Por eso cuando la esposa de Potifar le dice, mira, vamos a hacer esta cosa, le dice José, ¿cómo puedo yo pecar contra mi Dios? O sea, ya el concepto del pecado, el principio de no te meterás con la mujer ajena, ya José lo tenía bien presente. Y como resultado, esto no lo llevó por un camino que le iba a impedir salvar del hambre a toda su familia y a todo Egipto, sino que al contrario, aunque sufrió por un poco de tiempo, las consecuencias futuras de la decisión que él tomó en base al principio divino produjo un resultado positivo. Todo ser humano necesita reconocer y necesitamos reconocer que existe un imbalance de información el cual nos limita en nuestra capacidad de tomar una decisión con todas las variables, ¿cómo podría decirse en español? Cuantificadas. Tengo todo sobre la mesa. No vas a tener toda la información disponible, porque hay información que está oculta, información que no puedes percibir, hay información que no te van a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el acceso libre que Dios nos ha dado a la Biblia hace que podamos ser sabios aún sin tener toda la información. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor de Jehová es guardar sus mandamientos, guardar su ley. Guardando lo que Dios nos dice y siguiendo los principios que Él nos da, entonces somos libres del engaño de Satanás, que está basado en el imbalance de la información. Un ejemplo con el cual quiero terminar es el siguiente. Si usted no sabe nada de carros y se le daña su carro y usted llama a la grúa, consigue un taller mecánico, lleva su carro al taller del mecánico y en la conversación con usted el mecánico se da cuenta que usted no sabe nada de mecánica, hay mecánicos que lamentablemente no tienen temor de Dios y se dan cuenta de la ignorancia de las personas, y cuando se dan cuenta de la ignorancia de las personas, abusan financieramente de tales personas y les terminan cobrando más por una cosita pequeñita. ¿Por qué? Porque había un imbalance de información. Querido hermano, querida hermana, persona que me escucha, en este mundo es necesario que reconozcamos que no tenemos toda la información disponible. Pero, gracias a Dios, tenemos entonces la Santa Biblia que nos da principios que, aunque no los entendemos completamente, sí podemos ver que la aplicación y la adopción que la adopción y aplicación de estos principios nos producen consecuencias positivas. Algunos principios son como algunos frutos. Hay frutos que
Por ejemplo, usted siembra tomate y el tomate te crece en cuestión de semanas. Pero si usted siembra plátanos, pues el plátano dura casi que 7, 8, 9 meses para, para nacer. Si usted siembra aguacate, pues tiene que esperar años para poder comer aguacates. Hay principios que producen resultados rápidos. Hay principios que producen consecuencias y resultados positivos a larguísimo plazo, pero los producen. La decisión que usted y yo necesitamos tomar el día de hoy es qué tanto nos vamos a exponer a la palabra de Dios y qué tanto vamos a adoptar los principios que están en ella. Porque si adoptamos los principios que están en la palabra de Dios, tendremos consecuencias positivas, aunque no tengamos toda la información a la mano. Y ahí entonces le ganaremos a Satanás con su imbalance de información que él usa todos los días para burlarse de nuestra ignorancia y tomarnos el pelo aunque seamos calvos.